Muchas gracias, Ángel. Y muchas gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la invitación y a los profesores Juanjo López de la Cruz, María González, Héctor Fernández Elorza y a Ángel también, responsables del curso, por haber pensado que quizás hoy tenga algo que aportar. A ellos me une una estrecha amistad que quizás haya podido hacerles pensar o extralimitar su pensamiento hacia que hoy tenga algo que decir. En cualquier caso, la profunda admiración que tengo hacia ellos y hacia su trabajo me ha hecho tomar esta situación como un pequeño reto. También agradezco a todos los presentes que estéis aquí esta tarde, a unos cuantos, os conozco, algunos estudiantes os conozco desde hace años, os he visto crecer de manera entrecortada, y he podido adivinar en vuestros ojos un sano hambre de aprendizaje. Un no haber renunciado a hacerse preguntas, que es quizá la única tarea insoslayable de cualquier oficio intelectual. Ortega decía que el ser humano es el único ser vivo que tiene que ganarse materialmente la existencia, en el sentido filosófico. Ser persona no es algo que nos viene dado, tenemos que conquistarlo. Y esto nos lleva a tener que conquistar algo que está más allá de nosotros mismos. Y en esto consiste el verdadero aprendizaje. En una conquista de algo que nos trasciende, que nos desborda, que nos supera, porque es más grande que nosotros mismos. Esto es lo que veo y lo que he visto en algunos de vosotros, algunos estudiantes o antiguos estudiantes, a quienes he tenido la suerte de ver desplegar vuestra vida profesional incipiente, y esto me ha parecido emocionante en estas visitas a Sevilla, que no han sido muchas, pero que han sido lo suficiente como para experimentar esto. Gracias, pues, a todas y a todos por todo esto. Yo también estoy a favor de una obra de arte que no nos ensucie las manos. Aunque paradójicamente esta imagen lo desmienta. Y también estoy a favor de algo que ha estado latente en la presentación de Manuel, tan fascinante y explosiva, que ha combinado yo diría la sutileza sevillana y la fuerza explosiva vasca, no sé, en un híbrido o en un oxímoron o en qué, pero me ha parecido fascinante. Y me ha hecho pensar en la definición que da Marcel Duchamp del coeficiente artístico, que es una relación aritmética. Es sorprendente que Marcel Duchamp se ponga a hacer cuentas con matemáticas. Iba a haber traído la voz en la que él dice esto, pero me parecía una excursión innecesaria, ¿no? Él dice que el coeficiente artístico es una relación aritmética entre lo no expresado pero pretendido y lo no expresado sin querer. Esa relación es el coeficiente de artisticidad.
Y creo que en alguna de las cosas que ha contado Manuel se ve que cuando trabajamos el resquicio entre lo buscado y lo logrado a veces es donde salta la verdadera chispa, ¿no? Y eso es incontrolable, ¿no? Yo siempre digo a los estudiantes que solo se puede trabajar desde este deslizamiento, ¿no?, entre la acción y el pensamiento, pero que solo desde la acción se puede desbloquear lo que a veces ellos pretenden saber o tener claro sin hacer, que es pensando. Es decir, no, yo cuando tenga claro te lo enseño. Digo, no, tú primero haz cosas sin saber o medio sabiendo y luego ya de ahí irás sabiendo qué es lo que quieres buscar. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero que creo que es cierta, ¿no? Bueno, habría muchas cosas que comentar, pero voy a iniciar el hilo de esto que he venido a titular así, la experiencia de la materia. Hay un lenguaje roto, un orden de las sílabas del mundo. Descífralo, porque algunas de sus palabras asaltarán tu sueño para no gemir eternas en lo oscuro. Depende de nosotros descifrar el orden de las sílabas del mundo. En el fragmentado tapiz de la realidad, para no permitir que algunas palabras memorables se pierdan para siempre en la oscuridad. Quizás asalten nuestro sueño, pero no podemos permitir que esas palabras, perdidas o muertas, que aquellos fogonazos de luz que cada uno en su singularísima capacidad creativa, expresiva y perceptiva del mundo puede descubrir y no las haga florecer. Esto tiene algo de imperativo categórico, de necesidad vital, de compromiso social, incluso público y político. Creo que es muy importante estar a la escucha, en un estado de receptividad, de apertura, de extrema sensibilidad ante el mundo y ante las cosas, y de ahí vendrá después lo que tenga que venir. La ciudad, las estructuras que configuran el habitar, en sus diversos grados de materialidad, en ese compromiso transformador del mundo, que sea uno artista, sea uno o no arquitecto, nos compromete, puesto que creo que ser creador es algo que nos compete a todos. Hay un lenguaje roto, un orden más o menos oculto en lo que nos rodea. Descífralo. Es una cuestión sobre el sentido, de necesidad imperiosa, porque quizás algunas palabras te perseguirán para no gemir eternas en lo oscuro. Este pequeño y sobrecogedor fragmento de José Ángel Valente nos remite hacia una búsqueda de sentido de nuestra vida, una búsqueda en el ámbito más abierto y más general posible, como precondición necesaria de cualquier actividad creativa u operativa. Todo arte tiende a estructurar la contradicción entre lo que aparece y lo que significa, entre forma y sentido. Ni el campo ni la figura, por mínimos que sean, pueden evitar el lastre del contenido. Incluso el lienzo blanco, incluso este
cuadrado que yo veo rectangular, pero que ahí es cuadrado, ¿no? Incluso el lienzo en blanco es un campo cargado de atributos espaciales intrínsecos. Las condiciones de borde, la definición de su superficie, su tamaño y proporción, su definición superficial, su reflectividad, pierden neutralidad cuando lo tenemos delante. Estos factores se combinan para exudar espacialidad. Así podemos percibir en esta nada, en este trozo de cuadrado, en este trozo de pantalla iluminada, una parte inferior más pesada o una parte superior más ligera, o un centro, o un primer plano, o un fondo, o una noción de paisaje o de interioridad. Y esta tabula rasa provoca nuestra percepción. Nuestra percepción se hace fantástica o ficticia y atrae a todo un magma de imaginería extrínseca y, aunque todavía vago, desordenado o incluso onírico, está firmemente enraizado en la historia de nuestra cultura y en nuestra experiencia. He traído estas palabras, no son completas, de Robert Slaski, no traducidas hasta ahora al castellano, para rendirle un pequeño homenaje. Bob fue pintor y alumno de Joseph Albers en Yale, colaborador más tarde de Colin Rowe, con quien escribió algunos ensayos muy importantes. Profesor con John Hajduk en la Universidad de Texas en Austin en los años 50 y después en New York en la Cooper Union, y profesor durante toda su vida en escuelas de arquitectura en los territorios fronterizos del arte y la arquitectura. Un pequeño homenaje tras años de su pérdida a alguien a quien tuve como profesor en Columbia University allá por 1995-96. Este cuadrado de luz, este fragmento de pantalla vacía, sin ningún signo, sin intención plástica, aparente o no aparente, según Slaski, no puede descargarse de una intensidad plástica inusitada. Y esto es lo paradójico y lo asombroso de este fenómeno, de esta realidad que es aplastante y que pasa constantemente, aunque no la podamos verbalizar o procesar, ¿no? Y enseguida empezamos a ver un campo de significación y de asociaciones. Esta tabula rasa exuda espacialidad y pierde rápidamente su neutralidad, porque su orientación, su posición en el espacio, sus relaciones, despierta todo un universo de asociaciones. La pequeñísima operación de girar esta tabula rasa 45 grados altera de tal manera ese campo que todo nuestro cuerpo, toda nuestra corporalidad siente un sobresalto, de manera que perdemos pie, puesto que el equilibrio se ha perturbado y la espacialidad ha sido absolutamente alterada. Solo desde esta aproximación o desde esta pequeña introducción podríamos asomarnos a esto, por decir algo. El Victory Boogie Boogie, el último cuadro inacabado de Piet Mondrian, inacabado a su muerte en el año 1944.
Aquí solo hay pigmentos sobre lienzo o fogonazos de luz coloreada sobre una pantalla, pero existen intensidades de configuración, tensiones espaciales, urdimbres cromáticas, entrelazamientos materiales, ¿no? Aquí todo aparece vibrante de una inusitada libertad. Querría recorrer hoy algunas historias personales, ¿no? De algunos de las personas que han sido mis maestros, algunas de las conversaciones que he tenido con ellos, reales o imaginarias. Quería compartir de alguna manera las huellas que han dejado en mí o las consecuencias que han tenido en mi propio trabajo, y también algunas experiencias de exploración plástica vinculadas a esta experiencia de la materia. Lo que en ocasiones he llamado mi pequeña, aunque sistemática, exploración del mundo. A los 29 años se dio en mi vida una situación curiosa, la de hacer un servicio militar de manera algo extraño, con compañeros de 18 años, reclutas de su quinta, después de haber pedido todas las prórrogas del mundo con la esperanza de que, de una manera, una esperanza ilusoria y yo creo que un tanto absurda, de que aquello se desdibujara y se desapareciera, y de repente, atropelladamente, tuve que hacer la mili a toda velocidad para que no se volatilizara la beca Fulbright que me habían concedido, condicionada a la admisión en las universidades americanas que tenía que gestionar. Con lo cual, la tarea larga y tediosa de la admisión en las universidades americanas, junto con la lectura de la estética de Paul Valéry para los cursos de doctorado que realizaba en aquellos años, fueron realizados en las garitas de vigilante nocturno de un entrañable batallón de seguridad y honores del cuartel general del Ejército de Tierra, donde por sorteo me tocó hacer semejante proeza, con la escucha de unas antiguas cintas de cassette con ejercicios de inglés para el examen de acceso de inglés a las universidades americanas a la luz de una linterna en las garitas. La lectura de las obras completas de Dante, también una tarea que los sargentos de aquel batallón dudaban de la utilidad del proceso de aquella situación, y de la coexistencia de unas curiosas maniobras de supervivencia en las que nos daban como material de trabajo a cada binomio, o sea, a cada pareja de dos personas, para ampliar nuestras capacidades de manipulación de la materia, una gallina viva, un saco de harina para hacer pan en el monte e instrucciones varias para aprender a hacer fuego, chocando piedras, para construir el horno para cocer el pan que debía salir de aquella harina, cosa que nunca se produjo, y consejos varios para buscar qué plantas silvestres podrían alimentarnos durante aquella semana gloriosa. Aquello en la jerga militar se llamaba ser fusilero explorador, y creo que algo de mi obsesión por la exploración o de la tensión por mantener la supervivencia con lo mínimo, pues pueda venir a lo mejor quizás biográficamente de esas experiencias que el tiempo ha dejado atrás. Pero más allá de aquellas situaciones que realmente fueron inolvidables y que creo que de manera vital dejaron su huella dentro del aparente absurdo que pueda parecer, mi propio trabajo de observación de las cosas arranca de lo más cotidiano, de lo más cercano, de cosas ante las que
nunca se ha detenido la mirada, o considero que no se ha detenido suficientemente. Se trata, en definitiva, de un juego en el que lo exterior remite a lo interior, lo de fuera a lo de dentro, y sucesivos ajustes se hacen necesarios para encontrar las escalas relativas entre lo físico y lo imaginario, lo real y lo mental, en la lenta y progresiva tarea del habitar. Tengo habitualmente sobre mi mesa de trabajo una figura cúbica de un alabastro bastante pobre, pero alabastro al fin y al cabo, de un pueblo de Navarra llamado Cintroénigo, un pueblo conocido por su alabastro, y cualquier piedra del suelo, si uno la coge con cuidado, pues es prácticamente alabastro, y que la tengo casi como un amuleto recogido del suelo en forma de roca y cortado por un operario en una fábrica que troceó varias figuras cúbicas a partir de lo que recogimos varios compañeros que estábamos haciendo el proyecto fin de carrera, pasando por aquellas tierras, y que conservamos durante años. Yo todavía conservo varios, ¿no? Con esas piezas hicimos concursos, hicimos nuestros proyectos fines de carrera, y de vez en cuando pues siguen siendo objeto de meditación. Las huellas del corte del hilo de diamante, marcando direcciones diferentes en sus caras, y la estructura interna de la pieza, que por los cambios en la orientación cristalográfica polariza la luz de manera diferente en su interior, de tal manera que, siendo tan solo uno de los sólidos platónicos hecho piedra, irregular, y además pues no podía ser cúbicamente perfecto, en una translucidez también irregular y defectuosa, cambiante y enigmática, sugiere historias y realidades evanescentes e inquietantes. La materia es un enigma, inseparable de la forma. De manera lógica, nosotros podemos referirnos al sustrato material y al elemento delimitador de un cuerpo. Pero eso es una distinción lógica. En la realidad están las cosas unidas. Esto lo explica muy bien Juan Navarro, uno de mis grandes maestros, en ese texto que supongo que conoceréis, y si no os animo a leer detenidamente, El objeto es una sección, en el que dice: las cosas son fragmentos, secciones de un flujo continuo y limitado, del cual extraemos un corte, una sección, en un magma indiferenciado que podría crecer de manera informe, pero que esa sección nos permite identificar el objeto. Así, esta copa de agua es la sección producida en un flujo de agua por el recipiente que la contiene. El vidrio de la copa es la sección producida en un flujo de vidrio por otro delimitador que lo contiene. Una pastilla de jabón es la sección en un continuo de glicerina, o un ladrillo en un continuo de cerámica. Y esta pieza de alabastro pues lo es en un trozo de una roca metamórfica, que si la observáramos con atención nos describiría su propia historia, puesto que la materia, cualquier trozo de materia, lleva la historia grabada, la radiografía de su propia biografía dentro. Ortega dice que
La materia es lo único que nos permite no volvernos locos. Es algo así, ¿no? Pues solo con el referente táctil, duro, directo, inmediato de su presencia, de su terquedad, impenetrable, es lo que hace que toquemos tierra, tengamos los pies en el suelo. La superficie de la materia es un mensaje en clave que se nos envía desde la superficie de las cosas, que es descifrado lentamente, demasiado lentamente a pesar de nuestra impaciencia de saber. Sus huellas son la radiografía de un proceso, y ese proceso nos habla. Es el logos del cosmos, el lenguaje del cosmos. En este caso, la radiografía nos cuenta una historia que con suficiente capacidad de observación y de imaginación y de lenguaje podríamos descodificar y contar la propia historia interna de esta pieza de alabastro dentro de la Tierra hasta que sus partículas han quedado cristalizadas en una determinada posición, hasta que su propia estructura interna ha quedado fijada. Pero podríamos restituir hacia atrás lo que podría haber sido, ¿no? Yo me imagino a Italo Calvino, podría escribir 1000 historias. Esta pieza metamórfica nos cuenta otras historias. El plinto de mármol en el lateral del Seagram de Mies en Nueva York nos cuenta seguramente la confrontación entre el aparente orden cristalino de bronce y cristal, que todos conocemos y parece no tener un mayor misterio que su perfección esplendorosa, que la manifestación en su mayor grado de esplendor de la estructura y de esa piel de bronce y de vidrio, que ya es difícil, pero esta imagen nos cuenta también que la casi tan obsesiva y metafísica búsqueda de ese orden en Mies, de esa aparente claridad, de esa presencia de la estructura o de la construcción tan serena y cristalinamente clara, tiene quizás secretamente sus cimientos en turbulencias interiores de muy difícil análisis, en metamorfosis profundas, en inciertas e inquietantes ventiscas interiores, en dudas y nebulosas, que son también quizá expresión de las propias agitaciones turbulentas de la propia historia de la modernidad y de la batalla del arquitecto para resolver problemas que a veces son irresolubles. Y la solución viene, en la mayoría de los casos o en todos, por definir, por acotar cuáles son los problemas que uno quiere resolver, puesto que todos no se pueden resolver. Y este es el drama de la arquitectura. Quizás este es el drama soterrado que nos cuenta esta imagen y estas turbulencias del plinto de mármol. De aquí podrían salir muchas cosas y es algo que llevo años con esta imagen dándole vueltas, pero voy a continuar el hilo por otras direcciones para abrir más frentes de reflexión. Algunos conocéis mi obsesión por las pizarras y las tizas sobre ellas o fuera de ellas. A veces los estudiantes me han mandado el registro
de lo que va pasando a lo largo de una clase en el espacio de la pizarra, en el curso completo de una explicación, ante la coexistencia de una pantalla de proyección y de una pizarra que están en el mismo plano y que si se quieren utilizar las dos, pues sí, cada una inutiliza la otra. Y eso pues genera situaciones que son incompatibles, ¿no? La pantalla se tiene que subir, la imagen se tiene que acortar, la proyección se tiene que realizar en la pizarra, la pantalla va subiendo, hay que ganar espacio en la pizarra, y el caso es que no tengo espacio ni en la pantalla ni en la pizarra para hacerlo. Y a veces la pizarra se utiliza como soporte de proyección para dibujar sobre él lo proyectado y analizar lo dibujado. Esto es a lo mejor un poco más complejo de entender sin alguna imagen, pero esto lo hacemos en clase con frecuencia. Bueno, el caso es que no tengo suficiente espacio en la pizarra y he necesitado tener que buscar otras pizarras más grandes y he tenido también otros problemas relacionados con esto. Entonces he buscado un espacio muy grande en el que se pueda hacer una línea de tiza lo más inmensa posible para ver qué pasaba. El problema viene de que sigo sin saber cuánto mide una tiza, el trazo de una tiza, o la propia medida física, no sé, es todo un gran problema, ¿no? He hecho bastantes intentos de ver qué pasa, pero la textura del asfalto no permite dibujar como en la pizarra, entonces la longitud de la tiza depende de lo granuloso del grano del soporte, con lo cual pues tampoco esta pizarra sirve fácilmente. Pero por circunstancias azarosas, pues descubrí otra cosa que no esperaba en este espacio, sin trazar ninguna línea y simplemente acudiendo a él en otro momento. Y es la línea como origen de la arquitectura, la línea como separación, como origen y primera operación de toda actividad plástica o creadora, la línea como origen del lenguaje, como imagen de cualquier delimitación mental, la línea como establecimiento de un límite físico, conceptual o espacial, el poder de la huella, aquello que Emmanuel Levinas ya había expresado de manera memorable: la huella es la inserción del espacio en el tiempo, el punto donde el mundo se inclina hacia un pasado y un tiempo. Y surgió, mediante la fotografía, toda una curiosa apropiación de trazos y huellas ya existentes que no formaban parte del objetivo de lo buscado, que era medir la longitud de la tiza. Y simplemente muestro alguna de estas fotografías hechas en un curso de tiempo muy corto, pero que la variabilidad de lo que pasaba me dio mucho que pensar, ¿no? Esta pieza formaba parte de una pieza mucho mayor, ¿no? Con soporte audiovisual, titulada Trazos de invierno, técnica mixta sobre asfalto. La conciencia del poder de lo cotidiano, de que
de que un verdadero creador se encuentra siempre en derredor, en las cosas más comunes y sencillas, elementos dignos de ser notados. No necesita rodearse de objetos preciosos, como dice Stravinsky en su Poética musical. No tiene necesidad de correr a la búsqueda del descubrimiento, lo tiene todo al alcance de la mano. El menor accidente es significativo. Si el dedo resbala, lo notará, sacará provecho del imprevisto que le ha sido revelado por un error. Y aquí volvemos quizás a los errores, a las sorpresas, a eso que aparecía tanto también que ha contado Manuel en muchos casos, ¿no? Lo inhóspito del asfalto quedaba como domesticado por el evanescente reflejo del cielo sobre él. Lo natural y lo artificial se entrelazaban, las nubes y las manchas, los trazos y las huellas. Aquellas líneas, todas ellas descargadas inicialmente, intencionalmente de cualquier pretensión plástica, adquirían de nuevo una fuerza insospechada. Todo aquello era signo, lenguaje, código por descifrar. Allí se mezclaba el velo, la transparencia, la ocultación, la presencia y la ausencia. Y aparecían territorios infinitos, inexplorados, reconocidos a tientas. Como en la niebla. Resonaban palabras memorables de T.S. Eliot en 4 cuartetos: tiempo de antes y tiempo de después, en una luz mortecina. Ni luz del día, invistiendo a la forma con lúcida calma, convirtiendo la sombra en transitoria belleza, ni oscuridad que purifique el alma, ni plenitud ni vacío. Un mundo en perpetua soledad, un mundo que no es mundo, oscuridad interior, privación, desecación del mundo del sentido, vaciamiento del mundo de la fantasía, ineficacia del mundo del espíritu. El camino de ida y el de vuelta son uno y el mismo. Mientras se mueve el mundo en apetencia en sus metalizados caminos de tiempo pasado y tiempo futuro. Hago un salto en el tiempo, ya no sé si es hacia atrás o hacia adelante, y pido disculpas por esta cronología algo errante. Había dejado ya atrás aquellas maniobras militares de supervivencia y las horas interminables que tuvieron que convertir a un batallón que se movía a golpes inconexos, con movimientos altamente atropellados, en una figura cuasi resplandeciente que, como la maquinaria de un reloj, pudiera desfilar a la perfección ante las autoridades civiles o militares, que era la misión de aquel batallón. Y aquellos gestos descompuestos tenían que configurarse como una forma única, como una figura única. Era algo asombroso, que me recuerda unas palabras de Nietzsche describiendo la orquesta alemana, pero en general es cualquier orquesta. Él dice algo así como: ¿habéis visto que gestos descompuestos aparecen con los músicos antes de tocar? ¿Qué narices y orejas? Pero de repente un genio se mete con fantasía alada en aquella masa informe
y sugiere algo mágico y se transforman los cuerpos siguiendo unas órdenes que transforman aquello en algo mágico. Me venía a la cabeza esa situación de forma múltiple, de forma casi cercana a las teorías de organización, a ideas de Deleuze, a esa descripción que hace Goethe en su viaje a Italia en el anfiteatro de Verona, de una gran multitud. Él ve el anfiteatro de Verona al principio de su viaje a Italia y dice: aquí había una gran multitud que se movían impulsados por un único motor, y esa multitud de gente agitada, cada una a su manera, formaba un único cuerpo de múltiples cabezas. Es una figura fascinante, ¿no?, del viaje a Italia de Goethe. Bueno, pues algo así, ¿no? Un desconcierto absoluto, ¿no?, que ninguno nos creíamos que aquello iba a acabar, o sea, que aquello era un absurdo, ¿no? Desfilar absolutamente perfectos, pues aquello a base de horas, días y noches desfilando, pues aquello acabó funcionando. Bueno, pues esa historia ya quedaba en la memoria apaciguada en la serenidad de los campus universitarios americanos. Y escribiendo ya mi tesis doctoral, que Ángel ha mencionado, descubrí en el espacio mágico de los sótanos de la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, de la Farnes Library, que algunos quizás podáis recordar por las escenas de la película Filadelfia con Tom Hanks. Pues en los sótanos de esa biblioteca me encontré con las páginas de un libro que iba a haber publicado Robert de Récollet, titulado Materias. Un libro que nunca llegó a salir a la luz debido al fallecimiento del impresor, y que era realmente asombroso. De Récollet era ingeniero hidráulico originalmente, pero su heredero intelectual, Peter McCleary, me llegó a confesar que él pensaba que posiblemente él nunca había llegado a tener ningún título de ingeniero, que él era, antes que ingeniero, era pintor y poeta, y que quizás todo lo que había hecho con las estructuras era, y esto es fascinante, corroborar intuiciones que él había tenido desde la poética o desde la pintura. Esta es una de las fotografías de ese libro. Aguas contaminadas, oleaginosas, materias al borde del colapso, de la descomposición, del desgaste, de lo informe. Este tipo de fotografías llenaban ese libro que nunca llegó a publicarse. Un breve texto suyo y unos poemas iban a acompañar las fotografías de una fotógrafo suiza, Henriette Grindat, y en la introducción del Récollet se decían cosas como estas. Una bala entra en la cabeza de un hombre mientras lucha en las trincheras en España. El hombre muerto se tambalea. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están las verdades? Invisibles fotones interseccionan haciendo la muerte visible. Todo no es más que cuestión de disposición. En la física, de electrones. En la poesía, de palabras. En todas partes están a mano salvajes energías a punto casi de desaparecer si se rompen las oportunas conexiones. Sin duda, en la mayor parte de los casos nuestras percepciones son torpes,
Y para descubrir estas disposiciones, algo o alguien ha de descorrer un velo. En el lenguaje del fotógrafo, nuestro sistema sensorial está nublado. Queremos entender inmediatamente, admitir, rechazar, pero en esta impaciencia el objeto mismo escapa de nosotros. Creo que es vertiginoso. La cara de las estructuras, un despliegue de lo barroco, de lo inesperado de las fuerzas que gobiernan nuestro universo, de sus caricias, de sus furias, de sus impulsos en la superficie de las cosas. Es siempre en las fronteras donde los serios incidentes afloran a la superficie, las tormentas y los dramas, exactamente ahí, sobre los límites, donde reside todo lo patético de nuestra existencia sensible. Esto es una versión en castellano de los textos franceses, no muy buena, y la calidad de las fotografías tampoco es buena y tampoco el texto se ve bien, pero se percibe, creo, la atmósfera de... Este es un tercer ejemplo, ¿no?, que traigo. Pura brujería, ejercicios de exorcismo. He aquí un fragmento de una cuerda que se convierte en una raíz de mandrágora. Anticipándose a muchas cuestiones, muchas arquitecturas de hoy, a muchos planteamientos contemporáneos, Récollet decía cosas verdaderamente sorprendentes, que a mí me siguen todavía dando escalofríos al leerlas. No quería, digamos, leer tanto, pero es que son pasajes que, por más que he querido amputar, quitar, no me es fácil. Creo que pierde algo que es... desde tiempo inmemorial, ¿quién cuestionó la división ortogonal del espacio en norte, sur, este y oeste, más cielo e infierno? Ya las coordenadas cartesianas, X, Y y Z, estuvieron presentes en la mente del hombre y la norma ha llegado a ser un instinto. ¿Podemos creer todavía que estas coordenadas dan de sí la óptima partición del espacio? Ciertamente proporcionan un sistema analítico coherente para comprender un mundo tridimensional. Pero la cristalografía y la configuración de las pompas de jabón nos muestran que el ángulo recto es constantemente ignorado. Y ninguno cuestiona la continuidad del tiempo. ¿Quién podría aceptar una definición del tiempo granular o del espacio fluctuante con los límites siempre cambiantes? ¿Cuántas arquitecturas hay, creo, que podrían resonar con todo esto, ¿no? ¿Cuántas hay que han resonado desde que se publicó el primer catálogo en Filadelfia en el año 96, la primera gran exposición después de la muerte de Récollet, que luego pasó por Madrid, por el Pompidou y por el resto del mundo, ¿no? ¿Cuántas arquitecturas, no? Recuerdo a Alejandro Zaera, que vino corriendo desde Londres persiguiéndome para decirme ¿dónde está ese libro? El libro que azarosamente la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Madrid publicó en versión bilingüe, español e inglés, sobre Le Récollet, un libro que luego la tirada no fue muy larga, pero fue un libro muy importante, ¿no? Cuántas cosas han salido de aquí, ¿no? Y si en su madurez hay cosas que son vertiginosas y fascinantes, a mí me asombró descubrir que en su juventud, a los 17 años, en un pequeño libro de poesía publicado por el colegio en el que estudió, que se titulaba A todo vapor, hay estos versos. A todo vapor, hacia las catedrales de hielo donde se esconden las auroras boreales. Es una metáfora material, arquitectónica, y que expresa una tensión de búsqueda hacia un horizonte infinito por conquistar, que creo resume muy bien el conjunto de su trabajo y la ambición de una mente investigadora
absolutamente brillante y que quizás es demasiado desconocida por no haberse preocupado en absoluto por dar a conocer sus ideas, sino porque realmente lo que le interesaba era, digamos, pues el experimento mismo, ¿no? Muchos años después, cuando sus estudiantes colgaron un esqueleto de la Facultad de Medicina que se llevaron como protesta y confrontación a sus alusiones contra las estructuras antropomórficas, Henri Collet reaccionó de la siguiente manera, la asombrosa manera de un profesor, ¿no? Pesó el esqueleto y cortó una pequeña sección de hueso, lo miró al microscopio, contempló esto y empezó a pensar. Y dijo, quizás el arte de la estructura reside en dónde y cómo colocar los agujeros. Y empezó a elaborar su pensamiento en torno a la idea de paradoja. La paradoja es una aparente contradicción, yo creo que es el secreto de la realidad, ¿no? La realidad es paradójica. La realidad es una tensión entre cosas que son y no son y que se sostienen por esa propia polaridad, ¿no? La paradoja es algo que contiene el secreto de algo que la lógica no explica y que solo un salto mortal puede explicar. Esta maqueta, digamos, fruto del colapso a compresión de una estructura que ha sido sometida entre dos planchas de acero a una carga vertical, el colapso de esta estructura le llevó a otra de esas paradojas, que es sorprendente y que Juan Navarro la ha utilizado mucho tras conocerla a partir de este trabajo, ¿no? El orden de la construcción sigue al orden de la destrucción. Es decir, si conocemos cómo algo colapsa, cómo algo se quiebra, cómo algo se rompe, quizás tengamos el secreto de cómo debía haber sido construido. Este es el mágico taller experimental de estructuras de la Universidad de Pensilvania. Hay una historia fascinante que cuento muchas veces porque creo que explica mucho la personalidad de Henri Collet y la personalidad de Peter McCleary, que es un hombre fascinante, realmente fascinante. Fue a verle a Henri Collet Renzo Piano cuando tenía unos 25 años. Peter McCleary había trabajado con Ove Arup en Londres y se fue a Pensilvania para trabajar con Henri Collet y para conocerle. Y entonces, desde muy joven, Peter McCleary, que es una persona brillantísima, pues creció con Henri Collet y entonces llegó Renzo Piano y Henri Collet le dice, hay aquí una persona que te busca. Y le dice Henri Collet, vete Peter, ¿por qué no la atiendes tú? No tengo tiempo ni... vete tú. En ese momento Renzo Piano a esa edad no era muy conocido, o no era conocido, y Peter McCleary, obediente y riguroso, se fue a ver a Renzo Piano. Renzo Piano sacó sus proyectos, le enseñó lo que hacía, y tras una conversación de bastantes horas, Peter McCleary le dijo, tienes que estudiar estructuras. Estos son estructuras deslavazadas, invertebradas, más o menos.
y a los 25 años volvió. Y ya Renzo Piano era conocido. Y volvió a querer ver a Le Récollet. Le Récollet le volvió a decir: Peter, no tengo tiempo, ¿por qué no le atiendes tú a ese chico? Vamos, a ese chico no, a Renzo Piano. En ese momento ya sí sabía quién era. Y Peter volvió. Y cuando vuelve, se estuvo con él horas, ya esos proyectos eran conocidos, y Peter McClary le dijo: tienes que seguir estudiando estructuras. Otra de las paradojas de Le Récollet es lo de la cuerda rígida y hueca, ¿no? Si pudiéramos meternos dentro de una cuerda rígida y hueca, entonces tendríamos el secreto de una estructura estructuralmente eficaz. Esto tiene algo de eso. En este taller las estructuras se analizaban, se testeaban, se cargaban, colapsaban, y se veía el desfase que había entre el análisis matemático y el análisis y la experiencia de la estructura. Y Le Récollet decía una cosa que era fascinante: no tenemos tan claro, no hay que dar por sentado que ni la matemática ni la experiencia nos vayan a decir cuál es la verdadera realidad de la estructura. Tenemos que saber interpretar de qué vía vamos. Ninguna de las dos es del todo fiable, pero él se fiaba más de la experiencia que de la matemática. Él descubrió métodos, inventó métodos analíticos cuando no existían los ordenadores espectaculares, ¿no? Pero él desconfiaba mucho de la experiencia. Bueno, desconfiaba y a la vez la experiencia le abría nuevos universos. Es una manera paradójica de contarlo, ¿no? Pero decía esto, ¿no? Quizás si nos metemos dentro de una cuerda rígida y hueca, podríamos tener el secreto de lo que es una estructura. ¿Cuánto hay de concomitante, o cuánto podríamos decir que hay de resonancia con el núcleo del pensamiento de Jorge Oteiza, ¿no? Tanta obsesión por los vacíos, uno desde la mecánica, otro desde la propia investigación plástica espacial. La cercanía es tremenda. Los dos apasionados por la poesía, los dos apasionados por el vacío, los dos apasionados por las paradojas. Sus vidas se cruzaron en el tiempo, sus vidas se solapan en el tiempo, ¿no? Yo no tengo constancia de que se conocieran, desde luego personalmente no tengo constancia, y el trabajo uno de otro pues tampoco tengo constancia, pero pueden haberse conocido, ¿no? Pero desde luego yo lo que sí que creo es que son trayectorias paralelas, que cada uno ha llegado por su camino a algo que es un territorio, digamos, en el que a todos nos han abierto un mundo, ¿no? Un universo, ¿no? Una casa, ¿no? Alguien dijo que un maestro es alguien que ha podido ser para nosotros una casa, alguien en quien hemos podido encontrar un lugar donde habitar, ¿no? Eso es lo que yo creo que han sido estas dos personas para mí, ¿no? Antes han salido muchas afinidades con Oteiza, pero me parece este paralelismo fascinante, ¿no? Oteiza se llevaba 10 años con Le Récollet, y
Yo creo que todos conocéis relativamente bien el trabajo de Oteiza y no vamos a insistir mucho más en él. Pero a mí sí me parece interesante contar que él inicie un trabajo sistemático de laboratorio, pero de laboratorio de biólogo, y además es que él estudia medicina y abandona la carrera en tercero y dice esa famosa frase, estudiando biología y las estructuras biológicas, y que descubre que son como organismos cuya combinatoria le sugiere un universo plástico. Él dice esa famosa frase, ¿no? A partir de ahora, en vez de tratar de curar cuerpos, voy a tratar de curar almas, ¿no? Porque la angustia existencial del hombre contemporáneo tiene mucho que ver con una carencia de formación en el plano de la estética. Oteiza hace una investigación sistemática de desocupación del cubo y la esfera. Para las figuras cúbicas utiliza pues figuras que le permiten trabajar con eso, ¿no? A veces al final de su obra son esas cajas metafísicas, pero en muchos momentos son esas tizas que todos conocéis. Y para las figuras cilíndricas utiliza latas de pimientos, que eran tanto las tizas como las latas de pimientos, dos cosas que eran muy baratas y que tenía muy al alcance de la mano. Ahí le veis con los aros de algunas de las latas, lo más barato que tenía, ¿no? Y ese laboratorio experimental que se ha venido a llamar de Oteiza, que en el fondo son muchos laboratorios, no es uno único, no es el laboratorio de tiza, son el laboratorio de maclas, de papeles, de yesos, de alambres, de puntos en movimiento, de todo tipo de cosas. Es fascinante. Lo ha publicado la Fundación Oteiza en un libro de Ángel Vados, realmente que ilustra muy bien todo el laboratorio experimental de Oteiza. Pero quería traer esta pieza, ¿no?, que quizás es menos conocida, se llama Respiración espacial, ¿no?, donde se ve, ¿no?, como en el origen, aunque esto esté hecho con discos de metal y anillos, el origen de estos son esos aros y esos aros y esas tapas de las latas soldados con unos ligeros puntos, con los mínimos puntos de soldadura, y abiertos o entreabiertos, encadenados. Oteiza dice una frase sorprendente: el amor que se pone para la estatua es un amor sin horario ni condiciones. Es el mismo amor que convierte a un hombre en un apóstol, el que convierte a una piedra en estatua. Así todas las cosas pesan hacia arriba. El aire para Oteiza, sea en la escultura, sea en la poesía, el espacio del papel, que ya Mallarmé había puesto en valor, disolviendo el poema en el espacio del papel. Si no, mirad, iba a haberlo traído, pero la extensión no quería alargarme en exceso, ¿no? Si veis el poema del golpe de dados de Mallarmé, de la jugada de dados, ¿no? Un golpe de dados nunca abolirá el azar, ¿no? Veréis que además de que hay 4 tamaños tipográficos, no está claro. La gran ambigüedad es que la unidad visual es tanto la página como la doble página, puesto que se puede saltar de una página a la siguiente en horizontal, o las páginas pueden tener autonomía, ¿no? Y luego pues es también curiosa, ¿no?, esta resonancia que mencionaba antes con Henri Collet, ¿no?
Y ahora quería pues presentar a otro personaje importante de mi vida, el ceramista francés Daniel de Montmollin, que a sus 96 años sigue todavía trabajando, escribiendo e impartiendo talleres con educadores desde su pequeño taller en un pequeño pueblo de la Borgoña francesa cerca de Cluny. Le conocí de manera azarosa al caer en mis manos un libro suyo titulado La arcilla compartida, claves para el acompañamiento en la creatividad. La estructura del libro tenía algo que ver con el libro que yo había hecho de exploración con la materia, en el que aparecía también un glosario de palabras clave vinculadas al aprendizaje. ¿No? Yo le entregué en un primer momento que tuve ocasión de verle ese libro, ¿no? Que algunos conocéis, ¿no? Que está estructurado en unos conceptos, ¿no? Con ladrillo de terracota pues aparecía la idea de analogía o la idea de juego, o con varilla de alambre aparecía la idea de exploración, la de abstracción, la de corporalidad, involucrando el propio cuerpo en la acción espacial, con una varilla de acero, y con un jarrón de vidrio que era diseñado un procedimiento de rotura y operando con sistemas de orden sobre él, pues la idea de fragmento, de orden, de tejido, de estructura. Daniel de Montmollin me dijo que ya no tenía tiempo a su edad. En ese momento pues quizás tenía 92 o por ahí, era hace unos pocos años, ¿no? Ni para curiosos ni para periodistas. Que si tenía alguna duda que se la preguntara y que se iba inmediatamente, que tenía muchas cosas que hacer. Yo le dije que me interesaba la educación. Y entonces él me dijo, me preguntó, al saber que me dedicaba a dar clase en arquitectura, me dijo que quizás eso sí que era importante y para eso sí tenía tiempo, porque con la educación quizás podría cambiarse lentamente algo la sociedad, ya que en su opinión la escuela estaba siendo la masacre de la infancia. Le llevé un ejemplar del libro de exploración con la materia. Él no hablaba nada de él no hablaba nada de español, yo no hablaba nada de francés. Un amigo bilingüe me acompañaba y me citó a otro momento en el que pudiéramos tener tiempo para hablar con calma durante varios días, ¿no? En esa siguiente visita, él tenía en el libro, entre las hojas, todas las páginas en hojas sueltas traducidas al francés. Mi sorpresa fue grande. Y me contó la siguiente historia. Un niño pequeño, llamado Pierre, descubre en torno al año 1900, en el interior de un patio cerrado de París, una pesada llave de hierro, que no parece ser de nadie. Nada parece más preparado para durar, más masivo, más inalterable. Ante ese tesoro desarrolla una verdadera devoción. Pero con el tiempo la llave se corroe, se oxida y se raya. Y esto es para el pequeño una considerable desilusión. Sin embargo,
La verdadera inalterabilidad la encontrará aquel niño mucho más tarde en otro lugar, y será en el gran descubrimiento del mundo mineral, bajo la forma de un cristal de roca, el cuarzo. La búsqueda del pequeño Pierre no se detendrá ni en el cuarzo ni en la fragilidad, pero la primera etapa de su búsqueda, con aquella pequeña pesada llave de hierro, constituía el sueño de inalterabilidad y de consistencia que busca cualquier ceramista y, en el fondo, cualquier creador. Me decía que, igual que sucede con el pequeño Pierre, es el cuarzo el que focaliza el mundo imaginario del ceramista, que busca el brillo de la cerámica con los esmaltes y la vitrificación por obra del fuego y del feldespato, que es el elemento que hace a los esmaltes brillar. Ya había que ser un poco un pequeño alquimista, como él, para seguir su conversación. El cuarzo es sílice, que constituye una especie de filete de vidrio, laja susceptible de retener entre sus mallas, por la magia del fuego, diversos componentes minerales, modificadores del proceso de fusión, de la transparencia y del color. La alúmina, Al2O3, yo nunca imaginé que iba a tener que estudiar química, juega un papel fundamental como la sílice, SiO2, y puede encontrarse en la naturaleza en forma de cristal, estructura que crece sobre una malla geométrica elemental y cuya célula se repite hasta que se encuentra con condiciones de contorno que le impiden crecer o con protuberancias o impurezas en su interior. Sobre una de las puertas en su taller figura un párrafo del también francés Henri Faucillon: el espíritu hace a la mano hace al espíritu. La mano arranca el tocar de su pasividad receptiva, lo organiza para la experiencia y para la acción, le enseña al hombre a poseer la extensión, el peso, la densidad, el número, creando un universo inédito. Ella deja en todos lados su impronta, se mide con la materia que transforma, con la forma que transfigura. La mano educadora del hombre le multiplica en el espacio y en el tiempo. En esta nota de aquella conversación se explica en su parte inferior el punto eutéctico, el punto de equilibrio molecular en el que una sustancia presenta en particulares situaciones de presión, composición y temperatura un grado de equilibrio que le permiten tener estabilidad, ¿no? Como el alcohol de 98 grados, ¿no? El alcohol no puede ser de 90, porque el punto eutéctico del alcohol es ese a la presión de una atmósfera. Si se le echa sal a ese alcohol, pues se alteraría o sea, es una cuestión de química molecular, ¿no? Y esas tres sustancias, la sílice, la alúmina y el óxido de calcio, que funden cada una a 1800, 2050 y 2600 grados por la magia de la historia de la fusión, juntas funden a 1300 grados, que es la temperatura habitual de los hornos de los ceramistas, que tienen que medir el grado de tecnología de su taller. En medio de la imagen se muestra la descomposición del feldespato por medio de la lluvia. El feldespato procede del granito que abunda en las cordilleras jóvenes de Europa, como los Alpes o los Pirineos, que se descompone en caolín, que es arcilla blanca pura, y agua, que es
ese kaolín, la base tanto de la cerámica como de la porcelana, y que desciende desde las cumbres de las montañas hasta los valles, donde se deposita, y por el camino se va tiñendo de los diversos óxidos que encuentra, rojizos, verdes, parduzcos, azulados, etc., donde, al depositarse en los valles, los ceramistas buscan sus arcillas y encuentran los diferentes tipos de kaolín. El nombre de Teilhard arriba y Le Coeur de la Matière hacen alusión a Teilhard de Chardin, nacido en 1881 y fallecido en 1955 en Nueva York. Y el libro El corazón de la materia. En él se formulan las bases científicas para la historia natural, la filosofía contemporánea de la materia y para una teoría general de la evolución geológica, biológica y del espíritu. Teilhard de Chardin había sido nombrado, tras sus expediciones a Mongolia Oriental y el desierto del Gobi, consejero en los años 20 al 26, 1920 al 26, consejero del Servicio Geográfico Nacional de China, y tras vivir en Pekín hasta 1945 acaba precisando en su obra el significado profundo de los términos biosfera, el mundo de la vida, y noosfera, el mundo de la producción del hombre y del conocimiento. El libro Le Coeur de la Matière, aparecido en francés en 1976 de modo póstumo, es su última obra. El pequeño Pierre de la historia es Pierre Teilhard de Chardin, el que encuentra la llave de hierro en el patio de París. Es Pierre Teilhard de Chardin de niño, paleontólogo, geólogo y filósofo francés. Este libro, El corazón de la materia, yo había tenido una primera noticia de él cuando no sabía quién era Teilhard de Chardin, en la capilla de San Ignacio de Stephen Hall, en Seattle, relativamente cerca de la tierra natal de Stephen Hall. Stephen Hall, no sé si lo sabéis, había ido en 1974 a trabajar al estudio de Louis Kahn, cuando Kahn estaba regresando de Daca, y cuando llega le dicen que había fallecido en la desaparecida estación de Pensilvania de Nueva York. Y de haber llegado a Filadelfia, intentar trabajar con Louis Kahn, tiene que volver a Nueva York. Él había sacado un billete de ida y vuelta desde Seattle a Nueva York para visitar a su hermano, con intención de ver qué podía hacer en Nueva York. Pero el billete de vuelta nunca lo llegó a utilizar. Y lo conserva con el mismo cariño y en la misma fuerza simbólica que el pequeño Teilhard conservaba aquella pieza, aquella llave de hierro, símbolo de la inalterabilidad, en el caso de Stephen Hall, símbolo también de la conquista de su propia libertad como arquitecto al quedarse en Nueva York trabajando a más de 5.000 kilómetros de distancia de donde él procedía. Pues en la capilla de San Ignacio, buceando entre algunos documentos de la capilla de Stephen Hall, encontré un libro que había parecido ser clave para el trabajo de Stephen Hall. El libro se titulaba The Heart of Matter, el corazón de la materia, escrito por un tal Pierre Teilhard de Chardin, que entonces yo no conocía. Tardé años en encontrarlo, y en él aparecen unas sobrecogedoras palabras, un himno a la materia, una invocación que creo ha podido centrar el trabajo de Stephen Hall como el del ceramista francés Daniel de Montmollin. Una secreta invocación que muchos arquitectos, ceramistas, astrofísicos o artesanos han podido o podrían hacer suya.
Para llegar hasta ti, materia, es necesario que, partiendo de un contacto universal con todo lo que se mueve aquí abajo, sintamos poco a poco cómo se desvanecen entre nuestras manos las formas particulares de todo lo que cae a nuestro alcance, hasta que nos encontremos frente a la única existencia de todas, frente a la única esencia de todas las consistencias y de todas las uniones. Si queremos conservarte, hemos de sublimarte en el dolor después de haberte estrechado voluptuosamente entre nuestros brazos. Tu materia reinas en las serenas alturas en la que los santos se imaginan haberte dejado de un lado, carne tan transparente y tan móvil que ya no te distinguimos de un espíritu. Arrebátanos, oh materia, allá arriba, mediante el esfuerzo, la separación y la muerte, arrebátanos allí donde al fin sea posible abrazar al universo. Vamos mal de hora, ¿no? No sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Sí? Está bien. Bueno, voy a ir acabando un poco. Voy a saltar alguna cosa. Yo voy a proyectar una pequeña pieza de vídeo realizada fruto del encuentro de una pieza improvisada de Keith Jarrett. No sé si sabéis quién es Keith Jarrett, pianista. Es un personaje que durante años se dedicó a hacer lo siguiente: dar unos conciertos absolutamente improvisados de piano, sin partitura, que se grababan, salía al escenario y se tiraba una hora tocando o lo que fuera y se iba. El más conocido, paradójicamente, es un concierto titulado el Concierto de Colonia del año 75, que pasó lo siguiente. El piano estaba equivocado. O sea, el piano que tenían que haber llevado no estaba en su sitio y estaba uno que se llevó por error. Y cuando se quisieron dar cuenta ya no daba tiempo a llevar el piano que tenían que haber llevado al lugar del concierto. Entonces él tuvo que decidir si daba o no el concierto. Y él dio ese concierto. Y lo que pasa, si lo escucháis lo podéis ver, y si hay algún músico aquí pues podría explicarlo mucho mejor que yo. Lo que pasa es que él empieza tocando sin saber lo que va a pasar, porque es imprevisible, porque ese instrumento no era el adecuado. Entonces él empieza a tocar con un instrumento que es hasta cierto punto defectuoso, que no funciona, que él no puede desplegar lo que él quiere hacer. Entonces él empieza a explorar el piano mientras da el concierto y se produce un acoplamiento entre la exploración del piano y la interpretación. Y cuando él encuentra que el piano no le sirve melódicamente de manera adecuada, empieza a explorar el piano como instrumento de percusión mezclado con lo melódico, y aquello es asombroso. Y este error de no haber dispuesto del piano adecuado hizo, paradójicamente, que sea el álbum más vendido de la historia de piano. No sé, digamos, las estadísticas, pero desde luego el más vendido de los suyos, y es una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, pues Keith Jarrett, unos años después, en el año 2002, da otro concierto en Osaka, donde ya era un piano adecuado, y ese álbum tarda en editarse un tiempo, creo que sale en el 2005,
Y algunas de estas piezas de vídeo, pues yo realmente las hacía porque me encontraba con una pieza musical que me apetecía encontrar algo que resonara con ellas de manera visual, gráfica o plástica, ¿no? Y pues eso pasó, o sea, pasaron meses, ¿no? Y fue en Nueva York cuando encontré algo que me permitió digamos, montar esta pequeña pieza que dura 5 minutos, que se titula Lluvia y que quería poner ahora. El audio creo que está... El audio está conectado, ¿no? Del ordenador.
Siento tener esta fotografía en otro dispositivo. Yo creo que funciona, ¿no? Se ve. ¿Se ve, no? No. Carlos Puente cuenta la historia de esta fotografía. En una hoja de pita, en una escalera que une el camino con la plataforma sobre la que se asienta el cabanón de Le Corbusier, alguien ha escrito con la punta de una navaja: Le temps n'a plus d'importance. El tiempo no tiene más importancia. Es una herida vieja, ya cicatrizada por el aire y la savia. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya no lo dice Carlos Puente, que es críptico, y llevo mucho tiempo pensando a ver qué quiere decir Carlos. ¿Qué quiere decir esto? Es una herida vieja, ya cicatrizada por el aire y por el aire y la savia. ¿Hizo Le Corbusier? ¿Grabó Le Corbusier esta inscripción estando en el cabanón? ¿Tanto tiempo que pasó allí? Y si fue él, ¿podría entonces, en ese entorno paradisíaco, pensarse que él está diciendo algo sobre que su vida de alguna manera se ha volatilizado ante la experiencia de esa situación de tensión vital tan fascinante como es la de pasar esas épocas en el cabanón? Hipótesis 2. Si lo hizo otra persona, es una herida vieja, ya cicatrizada, pudo ser en tiempo de Le Corbusier, pudo ser alguien que se cruzaba con Le Corbusier allí. Entonces, ese alguien que lo trazó estaba afirmando que la vida, que todo, que quizás él era un espectador del cabanón de Le Corbusier y de esa manera de vivir y de ese escenario vital tan austero, que todo se deshace y se desvanece ante algo que es verdaderamente importante. Hipótesis 3. Isabel Coixet rueda una película llamada A los que aman. El tráiler, hipercorto, 2 figuras de espaldas, 2 personajes mudos, no hay ninguna palabra, de espaldas al espectador, unas palabras aparecen delante. El tiempo es largo para los que sufren, corto para los que gozan, mas para los que aman el tiempo no existe. La experiencia amorosa, lo dicen los poetas, desde los místicos hasta muchos otros, aunque no hace falta ser poeta para saberlo, basta con haber amado alguna vez. El amor hace que el tiempo se detenga, y la belleza, en ocasiones, hace también que el tiempo se detenga. Quizás también las grandes obras de arte y de arquitectura estén sostenidas como por una tramoya invisible, por un profundo amor por la materia. Quizás así lleguen a ser inmunes al tiempo. Peter McCleary aprendió español Perdona. ¿Sí? ¿Sí? Jorge. ¿Jorge?
Jorge, no te oigo bien. Me pillas ocupado. Estoy aquí con unos amigos. Estoy en Sevilla. Sí, no, pero aquello fue en Zarauz hace mucho, con unos alumnos. No, pero no te entiendo. Espera un momento, vamos a ver. Voy a ver si te pueden escuchar. Espera un momento. Que a lo mejor les interesa. Es hombre cargado de asombros y de miedos, buscando protecciones y minimiza todo lo que le rodea. Esto es lo importante. Este hombre, la cultura de este hombre, es una cultura realmente del cielo. Jorge. No te pierdo. La cultura de la tierra con agricultor, los no hechos, digamos, con Oriente y con Medio Europea y demás. La cultura de las religiones y finalmente, después de la guerra del 14, cuando se vio que ya no había más guerras, el hombre iba a comenzar a ser feliz. Cuando en arte y los continuismos y pensamos mejorar la sociedad de nuestros pueblos, tanto los rusos como nosotros los vascos, hacía poco tiempo, esta cultura que podemos ahora de la esperanza desaparece. Una cultura que no se ubica no que se quiera, es una cultura de la destrucción. Pero lo grave es que destruye los cuatro hombres que había en cada uno de nosotros. Es decir, el hombre prehistórico es un hombre del cielo, el hombre de la tierra, sí, el hombre de Dios, pero Jorge. Todo es pasión destruida. ¿Qué te importa? Que lo permite el arte. Yo no quiero saber nada, no me interesa absolutamente nada. Nada me interesa. Solamente esta porquilla. Jorge, hombre, veo que sigue siendo un poco cascarrabias. ¿De fondo? Si no me interesa hablar con nadie, yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de comunicación. Yo tengo que estar solo. Lo que me interesa es el comunicación. Protegerme un pedazo de papel. Recuerdo que tengo me armé y poetas que con el día, pues hablan con terror de la página en blanco, cuando se ponen a pensar o a escribir, con terror de la página en blanco. Yo no digo generar escritos, solo veo la página en blanco. Pero Jorge, a Mallarmé le tienes por ahí. A Mallarmé le tienes ahí en el vacío. Sobre la metáfora, surge todo, yo soy feliz. Ya hablo del terror de la página en blanco. Es el único sitio que me sentido mío de papel. Así soy. Me dices tú que sabes, ¿no? Jorge. Bueno, sí, decía, cascarrabias, quizás decía querer decir rebelde. Quizás por eso te echemos de menos. Bueno, hasta pronto. Bueno. Peter McCreary, que había aprendido español iba diciendo, Peter McCreary había aprendido español para leer a los místicos castellanos y tratar de explicar al Récollet desde ahí. Yo lo sabía antes de conocerle, pero nunca entendí la posible conexión tan desproporcionada de aprender español para leer a San Juan de la Cruz y entender al Récollet. Y en la primera exposición de la que ya he hablado en Filadelfia en el año 96, que el catálogo era un taco de 20 folios grapado, así de crudo y duro, pero aquello era explosivo, estaba encabezado por una frase que decía lo siguiente: el artista y su obra son una misma cosa, como la amada y el amado. Amada en el amado transformada, San Juan de la Cruz. Creo que Peter McCreary, un hombre famoso en el mundo por no haber escrito el libro que debía haber escrito sobre el Récollet, en el fondo tiene razón. Muchas gracias.